Cristo. Y dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué son? ¿Quiénes? Vamos, ¿quiénes son los hijos de Dios? Tome su asiento, por favor. Nosotros somos hijos. ¿Cuántos pueden decir cuántos son hijos de Dios aquí? Somos hijos de Dios. Ahora, mire esto, qué interesante. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está con nosotros. Dios en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo. Vendría Él y Él estaría con nosotros. De hecho, yo le he explicado que el Espíritu Santo está en nosotros. Según Pablo, vive en nosotros. Según la carta a los Corintios, el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Ahora, y el Espíritu Santo está en nosotros, o sea, dentro de nosotros, y también está sobre nosotros. Escuche esto, qué interesante. Y también está con nosotros. O sea que tres cosas. Dios está en nosotros, en nuestro interior, vive en nuestro interior. El Espíritu Santo es Dios, es Jesús. Recuérdese que Dios está en el trono, sentado en su trono. Jesús está a su diestra y el Espíritu Santo lo envió para que esté con nosotros aquí. Él es el consolador, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos anima a seguir adelante, Él es el que nos convence. El Espíritu Santo está aquí, dentro de nosotros, está con nosotros, aquí en este momento, y está sobre nosotros. Cuando Jesús se fue, Jesús le dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Escuchen, dice sobre vosotros, pero también dice Pablo que Jesús vive en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Tres cosas muy interesantes que usted necesita llevarse en usted hoy. Dios vive en usted. Dios, por medio del Espíritu Santo, viene sobre usted y Dios está con nosotros. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ahora, el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Escuche el verso que hemos leído. Escuche las palabras de Pablo. Más todo, las palabras de Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, por Dios, o sea, por su Espíritu, estos son hijos de Dios. Ahora, nosotros estamos aquí hoy. Si yo le pregunto, usted, todos responden, somos hijos de Dios. ¿Verdad que nos consideramos hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Ahora, pero Pablo, mire, en este momento viene y dice, en este pequeño verso dice, ¿quiénes son los hijos de Dios? Nosotros somos los hijos de Dios, exactamente. Pero Pablo se mete un poco más a fondo y dice, hablando acerca de la carne y del Espíritu. Y él dice, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es el mismo. Ahora, escuche esto. Si yo le pregunto a usted, ¿quién lo guía a usted? ¿Quién es el que lo guía? Dios. ¿Cuántos pueden decir que Dios nos guía? Ahora, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, o sea que si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Pero yo veo muchos cristianos que hacen cosas que Dios no los mandó a hacer. Entonces, ¿quién los está guiando? La carne. Los que son guiados, los que son hijos de Dios, son guiados por el Espíritu. Ahora, ¿y el Espíritu, o sea Dios, nos va a guiar a hacer algo malo? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué habemos cristianos? Habemos personas que decimos que somos cristianos, estamos actuando mal, pero decimos que somos hijos de Dios. Ahora, Pablo llega en este punto, Pablo habla específicamente de quiénes son los hijos de Dios. Mire, no me quiero detener mucho en este punto, creo que ya la mayoría de ustedes lo saben, pero se lo voy a recordar. En primer lugar, los hijos de Dios somos todos aquellos que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Ahora, según Juan
capítulo 1 dice, más todos los que le recibieron, el verso 1:12 dice, más todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, en primer lugar, Jesús dice, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que reciben a Cristo en su corazón. Creo que la mayoría de nosotros sabemos eso, por eso no me voy a quedar mucho ahí en ese punto ahora. Todos los que le recibieron son hijos de Dios, pero ahora viene Pablo y dice, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios. La persona que es guiada por el Espíritu de Dios, escuche esto, la persona que es guiada por el Espíritu de Dios, como dice Pablo, ya no hace su voluntad, sino la voluntad de Dios. Ahora, necesito que entienda esto, porque esto a veces nosotros decimos, todos somos hijos, toda la gente se hace llamar hijos de Dios. Ahora, usted sabe, como yo sabemos también, que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque para ser hijo de Dios hay que obedecer a Dios. Y hay gente que no está obedeciendo a Dios. O sea, Dios nos creó a todos nosotros, usted sabe eso. Pero no todos por ser creación de Dios somos hijos de Dios. En primer lugar, para ser hijo de Dios hay que recibir a Cristo en nuestro corazón. Ahora Pablo llega más al fondo y dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y hay una traducción que lo dice, todos los que viven en obediencia, escucha esto, todos los que viven en obediencia a Dios o al Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, esta Biblia lo explica mejor, esta traducción. Todos los que vivimos en obediencia a esta palabra, esos somos hijos de Dios. Ahora, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, o sea, por Dios, ya no hacemos nuestra voluntad, sino hacemos la voluntad de Dios. Ya no somos movidos nosotros por nuestros impulsos, sino que somos movidos por Dios. Quiero que entienda esto, porque si yo le pregunto a usted, sus decisiones que usted toma, ¿las toma basadas en qué? ¿Basadas en Dios o basadas en usted? Basadas en Dios. Ahora, las tomamos basadas en Dios, pero resulta que hay muchas personas que hacen muchas cosas que no están haciendo y que no son la voluntad de Dios. Pero decimos que somos nosotros hijos de Dios. Y en primer lugar, si somos hijos de Dios, no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Ahora, le doy un ejemplo. La voluntad de Dios es que nos acerquemos a Él. Es que nosotros le busquemos. Ahora, porque hay mucha gente que conoce esto y no busca a Dios, no se entrega a Dios. Hay mucha gente que sabe estas cosas, que la voluntad de Dios es que nosotros nos acerquemos a Él, pero no nos acercamos a Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo guiados por Dios o por quién? Ahora, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, mire, esto es tan interesante, que cuando usted es guiado por el Espíritu Santo, ya no se mueve usted por usted mismo, sino que se mueve únicamente porque Dios lo ha permitido. Y hay gente, mire, hay gente que hace cosas solo porque ellos las deciden hacer. No las hacen porque Dios se lo ha dicho, ni porque son la voluntad de Dios. Ahora, y si decimos que somos hijos de Dios, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo reconocemos a una persona que es un hijo de Dios? Porque todo lo que hace lo hace basado a Dios. Voy a cambiarme de trabajo, vamos a ver. ¿Por qué se cambia de trabajo la mayoría de gente? Porque le pagan mejor, porque le dan mejores prestaciones, porque muchas cosas pueden suceder. Pero en ningún momento la gente se cambia en muchas ocasiones de trabajo, la gente cristiana, porque Dios se lo ha permitido. Pero decimos que somos hijos de Dios. Ahora, voy a hacer un viaje. Hacemos el viaje, lo hacemos porque nosotros queremos. Pero en ningún momento quizás ha sido la voluntad de Dios que lo hagamos. Ahora, y esto sucede en nosotros, los cristianos, los que nos hacemos llamar cristianos. Ya no somos movidos nosotros. Cuando somos hijos de Dios, nos mueve el Espíritu Santo. Ahora, mire esto. Cuando nosotros somos
guiados por el Espíritu Santo, ya no agradamos a los hombres, a la gente, sino que venimos y agradamos a Dios. Escuche esto, agradamos a Dios. Si nosotros nos ponemos a ver qué es lo que mueve a la gente, esto es triste, pero si a nosotros, nosotros queremos agradar a Dios, pero en muchas ocasiones agradamos más a la gente. La gente está quedando bien con todas las personas de aquí y desagradando a Dios. Y al único que debemos agradar nosotros, si nosotros somos hijos de Dios, es a nuestro Padre Celestial, que es Dios. Porque es lo único que nosotros debemos hacer. Ahora, no vivimos para agradar a la gente, sino solamente a Dios. Ahora, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, no vamos a donde nosotros queremos. Vamos a donde el Espíritu Santo nos lleva. Yo no sé si usted entiende esto. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, ya no vamos a donde nosotros queremos. Vamos a donde Dios nos lleva. Y nosotros vemos en el Nuevo Testamento que Pablo no iba donde él quería, sino que iba donde Dios lo llevaba. Ahora, pero muchas veces nosotros hacemos lo que nosotros queremos y no hacemos lo que Dios quiere. Vamos a donde Dios no nos quiere llevar y no vamos a donde Dios nos quiere llevar muchas veces nosotros. Cuando nosotros somos guiados por Dios, ponemos a Dios en primer lugar. ¿Cuántos podemos decir aquí, yo pongo a Dios en primer lugar? Ponemos a Dios en primer lugar. Pero en muchas ocasiones estamos poniendo, conocemos esto y estamos poniendo a Dios en segundo lugar. Ahora es triste, pero la gente hoy día está poniendo todo antes. Está poniendo muchas cosas antes y a Dios lo está poniendo en segundo lugar. Cuando el Espíritu nos guía, nosotros vamos a hacer las cosas conforme Dios manda que las hagamos. Ahora escuche esto. Cada decisión que usted va a tomar tiene que ser guiada por nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Y yo quiero que en este momento, meditemos en esto. ¿Cuántas decisiones hemos tomado nosotros donde no hemos incluido a Dios? ¿Y qué ha pasado cuando hemos hecho las cosas sin pedirle a Dios? Nos ha ido mal. ¿Cuántas veces queremos educar a nuestros hijos únicamente solo por nosotros? ¿Y qué sucede al último? ¿Cuántas veces nos movemos? Mire, ¿cuántas veces la gente, y esto es para nosotros, para la iglesia, para los cristianos, cuántas veces nos movemos de una iglesia solo por algo que miramos? ¿Cuántas veces nos movemos de una iglesia solo porque fulano me cayó mal? ¿Usted cree que eso sucede? Bueno, no aquí, tal vez porque no me quiere decir usted, ¿verdad? Aquí no sucede. ¿Cuántas veces nos vamos de una iglesia solo porque a uno le dijeron que sí trabaja y al otro no? Y nos escondemos. Dios me dijo que me moviera. Mentiroso, Dios no te ha dicho nada. No nos ha dicho nada. La gente hace las cosas en el 90% basado en sus propios pensamientos. ¿Cuántas veces la gente en las iglesias se aleja de las iglesias porque alguien hizo algo que no le gustó y se aleja? Ahora esta persona va a otra iglesia, esta persona muchas veces no va o se congrega en otro lugar. ¿Sabe qué va a suceder? Va a suceder lo mismo que sucedió en la iglesia anterior. ¿Sabe por qué? Porque no lo movió Dios. Porque la decisión que se hizo fue basada en nosotros. Porque cuando usted es movido por Dios, donde usted llega, Dios lo pone en gracia. Escuche, esto lo repito una vez más porque parece que no lo entiende. Cuando Dios lo mueve a usted de trabajo, en el trabajo que llega, Dios lo pone en gracia. Yo no sé si lo entiende. Pero cuando Dios lo mueve a usted, donde usted va a hallar gracia ante los ojos de los hombres y de Dios. Cuando Dios lo mueve a usted de un lugar, Dios lo va a poner en gracia. Dios no miente. Él dice que a donde nosotros vayamos, vamos a ser de bendición, dice su palabra. Pero hay lugares a los que llegamos que no somos de bendición, sino que solo vamos a crear problemas. Entonces, ¿quién nos movió? La carne.
La mayoría de gente se mueve de trabajos por $2, $3 más. La mayoría de gente se aleja de la iglesia por un trabajo que le ofrecieron. ¿Qué lo movió? Ya no la carne, el amor al dinero. Porque si esas personas tienen amor a Dios, van a despreciar todo lo de este mundo. Porque lo de este mundo es pasajero y lo de Dios permanece para siempre. Yo no sé si usted lo entiende, pero mire esto. A la gente que es movida por Dios, es que yo no sé si entendemos esto. Usted quiere ver, usted quiere darse cuenta quién es un hijo de Dios, mire su vida. Mire cómo está tomando sus decisiones. Usted quiere darse cuenta, usted quiere saber quién es un verdadero hijo de Dios. Usted se va a dar cuenta que esa persona no hace nada sin que Dios no se lo mande. Sencillo. Yo no le estoy diciendo aquí para que usted se quede viendo a todos y que mire, este es hijo de Dios y este no. No, pero el que es hijo de Dios da testimonio de que es hijo de Dios. El que es hijo de Dios es movido por el Espíritu Santo, es guiado por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y por Dios, Dios nos lleva, y donde nos lleva, ahí somos de bendición. Los que somos guiados, mire, los que somos guiados por Dios, obedecemos a la palabra de Dios. Ahora, en primer lugar, le he compartido este punto. Los que somos guiados por el Espíritu de Dios. Mire, los que somos hijos de Dios, perdón, somos guiados por el Espíritu de Dios. Yo quiero que esta enseñanza se la lleve hoy con usted. Ahora, aparte de eso, ¿quiénes son los hijos de Dios? Son aquellas personas, Jesús lo dice, le leo Mateo capítulo 5, verso 9, dice: bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos son llamados hijos de Dios. Qué interesante. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores, dice la Reina Valera. La otra traducción dice: bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos son hijos de Dios. ¿Y cuánta gente en la iglesia nos está enemistada unos con otros? Usted piensa que yo no me doy cuenta, pero aquí hay jovencitos que no quieren a otros jovencitos. Aquí hay personas que no tragan al otro que viene aquí mismo. ¿Usted cree que yo soy ciego a eso? Yo no soy ciego a eso. Lo que pasa es que uso mi sabiduría. Y en momentos como hoy, yo le digo a usted: ¿usted cree que eso es de Dios? Aquí hay personas que le caen mal. El otro hermano que se sienta en otro lado y el que se sienta aquí. Este es un ejemplo. Aquí hay personas que en muchas ocasiones tienen enemistad con otras personas, pero decimos ser hijos de Dios. Hermana, ¿por qué decimos ser hijos de Dios y no estamos en paz ni con el otro hermano que está aquí? Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos son hijos de Dios. Ahora, añade, el libro de los Hebreos añade, la carta de los Hebreos añade que sin la paz y sin la paz en este momento, nadie verá al Señor. Cantamos y nos preguntan para dónde vamos: para el cielo, pero no vive en paz. No tiene paz en su corazón. No tiene paz, no vive en paz con los demás. Y decimos que vamos al cielo. Nos hemos olvidado de que Hebreos dice que sin paz no vamos a entrar al reino de los cielos. Nos enfocamos mucho en la santidad, y qué bueno, pero antes de eso dice: sin la paz no entraremos al cielo. Y hay gente que está en enemistad. Un hijo de Dios vive en paz con todos los demás. Un hijo de Dios no tiene cabida en su corazón para odiar a otro. Un hijo de Dios no tiene un lugar en su corazón para que el otro le caiga mal. Si está aquí, ¿me está entendiendo? Un hijo de Dios, el otro le hace mal. ¿Qué hace un hijo de Dios? Vamos, ayúdeme. Bueno, es para usted hoy este mensaje. No era este mensaje, pero Dios me lo cambió esta mañana. El mensaje era casi parecido a hablar de Saúl cuando desobedeció, cuando no esperó los 7 días. También el Espíritu Santo tuvo mucho que ver. Pero Dios dice: no quiero que hables eso, quiero que hables esto.
¿Por qué? No me pregunte a mí, yo obedezco. Yo solamente soy el receptor, esperando lo que Dios me va a dar para traérselo a usted. Vamos para el cielo, ¿no? ¿Cuántos van para el cielo aquí? ¿En serio, hermano? Como 3 nomás van para el cielo aquí. Bueno, a esos 3 que van para el cielo, porque los demás no quieren ir al cielo. A esos 3 que van para el cielo, yo les digo, si su corazón está manchado, odia hacia otro, usted no va para el cielo. Los demás pues no van para el cielo porque no quieren. Los hijos de Dios vivimos en paz con todos. ¿Qué hacía Jesús cuando lo venían a maltratar? Cuando lo rechazaban, cuando le faltaban el respeto. ¿Qué hacía Jesús? Vamos a ver. ¿Qué hacía Jesús? ¿Y qué hace usted cuando alguien habla mal de usted? Hace lo mismo. ¿Qué hace usted cuando alguien lo mira así de lejos con orgullo? ¿Qué hace? Lo mira lo mismo. No tiene que ser así, pero la mayoría de cristianos lo hacen así. Esta me las vas a pagar, te tengo una bajo la manga. Y decimos así, y esperamos el ratito menos pensado, hoy se las cobra. Y dice que es hijo de Dios. Hijo del diablo es, no, hijo de Dios no, porque un hijo de Dios no hace eso. A Jesús lo maltrataba. Ahora, todos decimos ser hijos de Dios, pero estamos odiando hasta el perro que tenemos en la casa. Todos decimos ser hijos de Dios, pero si uno de aquí habla mal del que se sienta aquí, ¿qué hace la otra persona? Los hijos de Dios nos distinguimos. Los hijos de Dios, mi amado hermano, aprendemos de Jesús. Vamos, los hijos de Dios aprendemos de Jesús. ¿Y qué hacía Jesús cuando la gente se acercaba y le escupía la cara? ¿Qué hacía Jesús? Vamos, usted sabe. ¿Qué hacía Jesús cuando la gente le daba una bofetada? ¿Qué hacía Jesús? La Biblia nos manda, el domingo pasado estuvimos aprendiendo, recordándonos que debemos aprender de Jesús, que Él es manso y humilde de corazón. Ahora, no sé de quién aprendemos, porque la gente nos mira mal y lo miramos mal nosotros también. Ahora, usted conoce mucho estos versos que le estoy hablando. Un hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Y tenga en cuenta que el Espíritu Santo no siempre lo va a llevar a lugares bonitos. El Espíritu Santo muchas veces lo va a llevar al desierto. ¿Sabe por qué? Porque allí lo quiere procesar. Porque su carácter no es el mejor. El Espíritu Santo muchas veces le va a permitir que gente que a usted no le cae bien se acerque a usted, porque con ellos lo va a moldear. Yo no sé si usted me está entendiendo esto. Si a su hijo Jesús Dios le permitió ir al desierto, si al pueblo de Israel fue formado en el desierto, fue procesado en el desierto para probar su corazón, ¿qué te dice a ti que no te va a suceder lo mismo? Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, pero Dios no los va a llevar solo a lugares donde solo no va a haber sufrimiento. Jesús lo prometió en su palabra: en este mundo tendréis aflicción, pero confiemos, Cristo está con nosotros. Ahora, ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta que los hijos de Dios, iglesias con otras iglesias en enemistad? ¿Usted cree que si estamos así, usted cree que somos hijos de Dios? ¿Verdad que no? No somos hijos de Dios. Nos hacemos llamar hijos de Dios, pero no damos evidencia y testimonio que somos hijos de Dios. Los hijos de Dios practican la paz, son guiados por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos lleva a donde Él quiere llevarnos. Mire,
en Romanos 8:16, después del verso que leímos. Dice, el Espíritu mismo, escuche esto, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escuche qué interesante es esto. O sea que nosotros debemos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y yo quiero que en este momento pensemos y meditemos nosotros. Cuando la gente nos ve a nosotros, ¿qué testimonio ven de nosotros? Por favor, escúchenme, no se me distraiga, termino en 10 minutos ya. Por eso no le digo que busque el verso, por eso yo se lo leo, apúntelo y se lo lleva para su casa, por favor. Los hijos de Dios debemos ser de buen testimonio. Pero, ¿qué ve la gente en nosotros? El Espíritu mismo da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Pero si somos hijos de Dios, vamos a parecernos al Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Si somos hijos de Dios, vamos a caminar como Cristo caminó en esta tierra. Aprendemos de Él. Aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de Dios debemos estar llenos de humildad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Los hijos de Dios, nuestro carácter debe parecerse al de ¿quién? Al de Cristo. ¿A quién se parece su carácter? ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen algo o nos dicen algo y nos enojamos al segundo? ¿Por qué no mantenemos la calma como Jesús? Yo quiero que en este momento usted piense, ¿cuánto le hicieron a Jesús? Le hicieron muchas cosas. Dios en este momento me está poniendo en mi mente que yo le diga esto. A Dios, a Cristo, en las últimas 24 horas fue traicionado, fue azotado y fue crucificado. Esto no lo traía yo. Pero Cristo en las últimas 24 horas de su vida fue traicionado por quienes estaban junto con Él. Fue azotado, golpeado y fue crucificado. ¿Cuántos quisieran terminar así las últimas 24 horas de su vida? Nadie, ¿verdad? Pero Cristo en las últimas 24 horas de su vida fue traicionado por los que estaban con Él. Fue azotado y fue crucificado. Este es un tema muy interesante. ¿Qué te ha pasado a ti en las últimas 24 horas? ¿Te han traicionado? Tal vez. ¿Te han azotado como azotaron a Jesús? No lo creo. ¿Te van a crucificar? No. Yo quiero que en este momento miremos la vida de Jesús. ¿Cuánto nos parecemos a Jesús? ¿Cuánto nos estamos pareciendo a Jesús? Los hijos de Dios buscamos la paz. Los hijos de Dios mantenemos la paz. Los hijos de Dios amamos a quien no nos ama. Los hijos de Dios amamos a aquel que nos hace mal. Hacemos el bien a aquellos que nos hacen el mal. ¿Sí me está entendiendo? Los hijos de Dios somos luz en esta tierra. Los hijos de Dios somos la sal, la que le da el sabor a este mundo. Los hijos de Dios
damos testimonio de que Cristo vive en nosotros. Mire, pero hoy día no hay diferencia. Usted trata mal a una persona que no conoce de Dios, se va a enojar. Es lógico, no conoce de Dios. Pero trate mal a un cristiano de 20 años, va a ser lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entonces? Y no le estoy diciendo que vamos a tratar mal a la gente. Es un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Los hijos de Dios debemos parecernos a Cristo. Los hijos de Dios debemos parecernos a Cristo. Debemos acercarnos a Dios. Si Dios puede hacer tantas cosas y grandes cosas, ¿usted cree que Él no puede ayudarnos a cambiar nuestro carácter? Sí puede. Si Cristo resucitó a los muertos cuando Él anduvo en esta tierra, ¿usted cree que Cristo no puede hacer algo en su vida? ¿No puede cambiarlo? Cristo puede hacer grandes cosas. Entonces, ¿por qué nosotros? ¿Por qué? No sé si decirle por qué no tenemos esa confianza, porque todos decimos que confiamos en Dios. ¿Por qué nosotros vivimos la vida que vivimos? Somos cristianos según nosotros, somos hijos de Dios. Pero al momento de que algo nos sucede, se nos sale el viejo hombre. Se quedó con nosotros. ¿Cuántas personas hay de que en muchas ocasiones llevan años en la iglesia, pero hágales algo, le sacan el machete, quieren asesinarlo? ¿Qué cambio ha hecho Dios en nosotros entonces? Para entrar en el reino de los cielos hay que parecernos a Cristo. Para entrar en el reino de los cielos hay que desechar muchas cosas que tenemos. Para entrar en el reino de los cielos hay que tener limpio nuestro corazón. Hay que tener limpia nuestras manos. Salmo 24. ¿Quién entrará en el lugar santísimo? ¿Usted sabe quién? ¿Usted sabe quién va a entrar en el cielo, en el lugar santísimo? El limpio de manos y el puro de corazón. Pero hay gente que en el corazón, las manos las tiene limpias porque se las lavó, pero el corazón no lo tiene puro. Y ahora yo quiero terminar con eso. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué hay dentro de nuestros corazones? Yo quiero que este día hoy usted empiece a mirar su vida. ¿Quién lo está guiando a usted? ¿Cuántos podemos decir que Dios nos está guiando, o cuántos no podemos decir que Dios nos está guiando? Yo quiero que cada uno de nosotros meditemos en esto. Ninguno de nosotros merecemos ser hijos de Dios. Somos hijos únicamente por gracia, porque todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo en Romanos 3:23. Pero somos hijos de Dios porque venimos a Él, porque le recibimos en nuestro corazón y porque somos guiados por Él mismo. Cuando usted es guiado por el Espíritu de Dios, se lo vuelvo a repetir, cuando Dios es el que guía su vida, donde usted llega, usted va a ser de bendición. Dios no lo va a llevar a un lugar, escuche esto, donde usted no va a ser de bendición espiritual para los que estén ahí. Dios lo va a llevar a lugares difíciles, sí, porque allí Dios lo quiere preparar, porque allí Dios lo quiere procesar. Porque muchas veces nosotros nos creemos que solo nosotros podemos, pero Dios dice: yo te voy a demostrar que no solo tú puedes. Yo te voy a demostrar que tú no puedes nada, que el único que puede aquí soy yo, dice el Señor. Y por eso Dios hoy en este momento le dice: yo te llevo, yo te guío a lugares donde yo te voy a enseñar. Si a usted le falta amor, Dios le va a acercar personas
difíciles de amar. ¿Para qué? Para que usted los ame. Es difícil amar a quien no nos ama, ¿verdad que sí? Es fácil amar a aquel que sí te ama. Es fácil amar a aquel que te cae bien. Es fácil amar a aquellas personas que se llevan bien contigo. Pero es difícil, perdón, amar a aquella persona que no te cae bien. Pero nosotros somos hijos de Dios y amamos no solo al que nos ama, sino al que no nos ama también. Nosotros como hijos de Dios amamos no solo al que nos ama, sino al que no nos ama. Al que nos hace la vida imposible, también lo amamos. Porque Jesús te amó a ti. Aún así como eras tú, Jesús murió por ti. Y si Jesús te amó a ti, así como tú eras, nosotros debemos de amar a aquellas personas que son difíciles de amar. Hay algo que debemos hacer hoy y es decirle: Señor, yo quiero ser guiado por ti. Yo quiero ser un hijo tuyo. Pero en primer lugar, para ser un hijo verdadero tuyo, yo necesito ser guiado por ti. Hay gente que lo está guiando las cosas materiales, el dinero. Hay gente que lo guía todo. Pero que en este momento tú le digas: yo quiero ser guiado por ti, Señor. Que en este momento tú le digas: yo quiero ser un hijo tuyo, pero quiero amar a todo aquel que no se deja amar. Para ser un hijo tuyo debo de vivir en paz. No debo tener un corazón sucio. Proverbios 4:28 dice: ante toda cosa guardada, ¿qué debemos de guardar? Nuestro corazón, porque de él mana la vida, de él viene la vida. Yo te voy a pedir en este momento, póngase de pie y oremos juntos. Y oremos juntos para pedirle a Dios de que Dios sea el que nos ayude en este momento. Que sea Dios el que nos guíe. Que sea el Espíritu de Dios el que nos ayude a seguir adelante. Porque le digo una cosa: solos no podemos. Solos no podemos hacer nada. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque Dios nos da la fortaleza. Dios es un Dios de poder. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de Dios buscan la paz. Los hijos de Dios somos guiados por Dios. Los hijos de Dios, el Espíritu Santo nos guía. Y a donde nos guíe, Él nos va a llevar. Así sea un lugar difícil o un lugar no muy difícil, con dificultades, pero Dios va a estar ahí con nosotros. Yo quiero que oremos este momento. Ahí donde tú estás, alza tu voz a Dios.